Hola, ¿qué tal mis amigos de Colombia y el mundo? Reciban un cordial saludo de parte del profe Vilkin. La invitación es para que hablemos el mismo idioma. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que siempre surgen interrogantes en torno a él y es el origen del castellano. Hoy vamos a responder preguntas como qué es la lengua castellana, dónde se originó, en qué tiempo se originó. Entonces vamos a entrar ya en materia de este video, pero antes de continuar quiero que vayas al botón y te suscribas. Además de eso, que vayas a la campanita, le das clic para que cuando yo suba un video inmediatamente te llegan las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis contenidos. Ya lo sabes, suscríbete y vas a la campanita y le das clic. Comenzamos con la primera pregunta que es muy importante, que es la lengua castellano-castellano. No es más que una de las lenguas romances que se derivó del latín hablado. Se dice castellano porque viene de una provincia medieval llamada Castilla, de la península ibérica, que fue conquistando el resto de los restos hispánicos de la época. El origen de la lengua castellana se da como un producto de diversas lenguas que fueron influenciando. Por un lado, la península fue habitada por los íberos y los celtas, hacia el norte por los vascuenses, pueblos cuyas lenguas corrientemente se hablaban en aquellas regiones. Entonces, todas estas lenguas fueron haciendo su aporte a lo que hoy conocemos como el castellano. Todo esto se remonta a la época de la romanización en Hispania, ocurrida entre los siglos 3 y 1 a.C. El latín hablado por los romanos se mezcló con las otras lenguas existentes, que ya les mencioné con anterioridad, dando origen al latín hispánico hablado exclusivamente en la península. Esto se daba por la lejanía del centro administrativo imperial de Roma, del que provendrían, entre otras lenguas, la que hoy hablamos nosotros, que es la castellana. Hablemos un poquito de dónde viene. El castellano se deriva, al igual que las lenguas romances, las otras, se deriva del latín. El latín se dividía en dos, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto o literario era la lengua de la escritura. El latín vulgar era el que se utilizaba para hablar comúnmente. Cuando cae el Imperio Romano tras la invasión de los pueblos germanos en el siglo V, es cuando comienza el proceso de formación del castellano y de las otras lenguas romances, sean ibéricas o no sean ibéricas. Veamos entonces este cuadro que nos explica un poquito más de forma breve que el latín se divide en vulgar y culto. El vulgar lo hablaban los comerciantes, lo hablaba el pueblo, de ahí viene la palabra vulgo, que significa pueblo, entonces por eso era el latín vulgar. El culto era el que lo hablaba la gente prestigiosa de esta época, y además era el que se utilizaba para la escritura. Obviamente el pueblo no tenía escritura en esos momentos, simplemente todo lo hacía por la tradición oral. Estas dos grandes divisiones del latín, con su evolución, dan origen a las lenguas romances o lenguas neolatinas. Dentro de ellas está el castellano. Veamos este mapa que nos muestran las lenguas romances o neolatinas, y vemos que una de ellas es el portugués. Ahí encontramos el castellano, que era el que se hablaba en España, el catalán, una parte de España también, el francés, el sardo, el véneto, rético, italiano y rumano. Entonces, de esa manera se fue expandiendo, y lo que hoy conocemos que porque nosotros hablamos el castellano, sencillamente porque los españoles vinieron, nos descubrieron, nos conquistaron y nos dejaron la lengua, religión y otras cosas más. Entonces se llama castellano porque se hablaba en esa parte de la península ibérica del medioevo llamado Castilla. Un datico para tener en cuenta: el castellano es la cuarta lengua más hablada en el mundo después del inglés, mandarín y el hindi. Entonces, de esta manera, creo que les he explicado de forma breve el origen del castellano. Ya lo saben, no se te olvide suscribirte y darle clic a la campanita para que te puedan llegar todos mis contenidos que estaré subiendo a mi canal, el Profe Vilkin. Hey,
hablemos el mismo idioma.